3 de uno. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ¿qué? Malak. Y ese 3 de 2, pues obviamente me tiene que llevar a algo de Abraham. Génesis 18:8 y 19:3. Acordaos, mira el texto, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Está hablando de los presos comunes o está hablando de presos que están presos por la mundana? ¿Sí o no? Por la mundana. Sí, no, está bien visitar a los presos y todo ese cuento, sí, genial. Y hay gente que tiene un don para eso espectacular. Pero aquí nos llama, es como cuando Shaul, perdón, estamos diciendo que posiblemente Hebreos lo ha escrito Shaul, muchos no creemos eso, pero estamos diciendo que todo lo que Shaul deja como hacer, eh, lo deja él, como dice Sergio, a veces es nuestra parte talmúdica, es nuestra parte aplicativa. Entonces él está diciendo, hay que hacerlo. Que cuando tengamos hermanos presos, por causa de la muna, hay que visitarlos. Dice, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea a todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Lo pongo en esta versión. Valoren todos el matrimonio, y no deshonren el lecho nupcial, porque a los libertinos y adúlteros los juzgará Elohim. Entendiendo que la tradición dice que una persona que sostiene relaciones sexuales con una persona lleve un día, 6 meses, 8 meses, 12 meses, 5 días, el tiempo que sea, se le considera que es quien, su esposa. ¿Por qué? Porque relación íntima solamente se hizo para con quién, para con la esposa. Si la persona no está casada, si estamos diciendo dos personas que son solteras, de eso noviazgo moderno, ¿no? El noviazgo ha pasado por etapas, el noviazgo y el lugar ha pasado por etapas, ¿sí? ¿No? En la etapa cavernícola, donde nuestros bisabuelos hacían el aseo dominical con nuestra abuela, ¿sí, no? Limpiaban los vidrios, con la abuela le daban unas hundas, ¿sí, no? Entonces limpiaban toda la finca con la bisabuela. Y dice mi mamá que cuando se entraba en casos serios, entraba el señor cura, y el señor cura entraba a justiciar. Pero la señora. Pegando también. Ah, sí. Sí, señor, eso lo dice mi mamá, y yo le creo a mi mamá. Entonces, de ese paso se pasó, pues, ¿qué estoy diciendo? De eso se pasó a otro estado, ¿sí o no? Donde, sin analizar otras arandelas, donde una persona se casaba con la chica del lado y la chica del lado, necesitaba casarse porque en la casa estaba pasando una inmunda. Entonces, llegó don Floripondio, ¿sí? Y ella era y te dijo, no, yo me quiero casar, entonces como que la vendían. No, sí, pero todavía, ¿Sí? después de casarse, de mi hermanita trabaja ya que las niñitas son como las viejas. ¿Sí que, perdón? Y pasa 14 todavía en casadas ciertas con 10. ciudades, ¿cierto? Bien, ¿a qué aspecto pasamos? Ya al aspecto de la situación, donde uno como una pequeña estabilidad, donde los hombres, ¿cierto? Establecimos hombre-mujer y lentamente la sociedad, sobre todo la colombiana, cayó en ese materialismo nefasto, muy gringo, en el que hay que tener cosas, hay que endeudarse, ¿sí o no? La esencia es tener un apartamento a 15 años, un carro a 5 años, endeudarse con el ICETEX. Entonces resulta trabajando la mamá, ¿cierto? El papá, el hijo pide limosna para en sus tiempos libres, ¿sí? Que todos tienen que contribuir para la casa. Entonces se volvió una familia abierta, donde la mamá, que es la esencia, ¿cierto? Del hogar, pues está trabajando, ¿cierto? Entonces se aleja y se aparta de sus hijos. Entonces vivimos en la época en que ya pasamos, perdón, a otro estado. ¿Otro estado cuál es? Tienen hijos y tienen este lema. Pero yo le tengo un chino a cualquiera. ¿Sí o no? Pero uno que se va a encarretar y es que a engüesar con otra persona al lado. O sea, yo le tengo un hijo a cualquier tipo y que él pues responda. Pero yo no tengo por qué irme a vivir con otra. ¿Eso es lo moderno? Sí. Eso es lo moderno. Entonces, estamos, obviamente, en los 3, 4 ejemplos que hemos hablado, no hemos hablado de un hogar conforme a la Torah. Hemos hablado del hogar conforme a la sociedad.
¿Y en qué vamos? Pues ni hablar. La tasa de drogadicción, disparada. El alcoholismo en las mujeres, disparado. Eso que llaman embarazos no deseados, que yo no creo en eso, eso es una carreta de Caracol y RCN. Esos embarazos deseados, ¿sí o no? No puedo creer que nadie sepa cómo se hace un embarazo. Sí. Pues eso sí pues. Y le salen con esa carreta. No, imagínense que yo no lo esperaba. A ver, mamita, un esperma y un óvulo normalmente, ¿sí o no? Generan vida. O sea, yo no lo esperaba. Sigamos. Entonces dice la escritura, versículo 4, valoren todos el matrimonio y no deshonren el lecho nupcial porque a los libertinos y adúlteros los juzgará el Eterno. ¿Sí o no? O sea, aquí consideramos que cuando una persona, hombre y mujer, tienen relaciones íntimas, son esposos. Repito lo que estoy hablando. Nosotros creemos, ¿cierto? Que una persona que tiene relaciones íntimas, sexuales, están casados. Repito, nosotros. Los goyim, la gente que está afuera, que se comporten como les parezca. Entre ellos, pues es unos contra otros, o Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Pero ellos no pueden ser juzgados de esa forma. Estamos hablando de nosotros. Bueno, si dentro del grupo sí, hay una persona creyente ya, ¿sí o no? Y hay otra creyente, ¿sí o no? Y llegan y tienen esa relación íntima, dice, Dios los juzga. Porque eso es lo que está haciendo aquí. O sea, aquí está metiendo, aquí está hablando de los goyim, no está hablando de creyentes. Si personas entran en una religión, dice que Dios los juzga. Y nosotros ya sabemos que cosas serias caer, ¿qué? En las manos de Dios vivo. ¿Por qué? Porque antes había unas leyes para la deshonra. Que si una mujer era deshonrada, y hay mil cosas que aquí una vez vimos, que si es violada en un campo, que si no es violada, que si alrededor no hay testigos, etcétera, etcétera. Entonces, personas que se congreguen, que sean normalmente creyentes y tengan ese tipo de vínculo, están en las manos de Dios. Y nosotros sabemos que caer en las manos de Dios vivo es cosa seria. Dice, sean vuestras costumbres, todo el contexto está hablando de gente creyente. O sea, todo esto es para el creyente. Y esos son órdenes. Podríamos llamarlo nosotros, esta es nuestra tradición oral. Nuestra tradición oral que está escrita. Sean vuestras costumbres, dijo Susur, que lo entendió, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Sí o no? Costumbres. Sean nuestras costumbres sin avaricia. digamos que los abuelos, ¿Cómo? los abuelos, por ejemplo. No, estamos hablando de la cuestión económica. ¿Sí? Que mi conducta sea desinteresada. ¿Sí? Que mi conducta sea desinteresada. Uno ve hoy en día en cualquier, no sé, predicaciones que uno ve modernas, y el señor predicador lleva CDs, corbatines, perfumes, Amway, esponjillas que duran 100 años, ollas que no se estallan, y después de la predicación, y que pudo haber sido una buena predicación y que llenó las emociones de la gente, dice, pues hermano, la forma de colaborar al hermano es con esas ollas. Entendí. El texto dice, que sea mi conducta de una forma desinteresada. ¿Cierto? Entonces yo digo que hay mucho predicador moderno que llevan todo lo que yo mencioné ahorita, ollas, seguros, corbatas, vestidos. Si tienen una empresa la promocionan, sí, cuando el púlpito no se hizo para eso. Entonces ellos, y vuelvo a digo, la predicación pudo haber sido muy emocional, me hizo brincar, saltar, y me dice, bueno, les voy a vender este CD con el que ustedes colaboran. Dice, todo lo que yo haga debe ser de una forma que desinteresada, desinterés. Miren la composición del término, desinterés. O sea, sin algún tipo de ¿qué cosa? Lucrativo. Continúo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pero he aprendido a aprender cuál sea mi situación, he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la abundancia. Contento con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Adón es mi ayudador.
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, primer aspecto de la famosa prosperidad, que estemos contentos con lo que tenemos. Tiene una blusa rota, unos zapatos rotos por el momento. ¿Qué dice el Eterno? Esté contento con eso. Esté contento. Y otro diría, no, pero ¿cómo hacer votos de miserableza y no sé qué? Hay gente, miren, hay presos en la China, cristianos, que viven en cuartos de 1 por 1 y tienen que ir encima de lo que defecan. ¿Se imagina yo darle un versito de esos modernos de que ellos van a ser prósperos? ¿De qué van a creer eso? Por favor. Y estoy seguro que ellos tienen más emuná que cualquiera de nosotros. Porque ellos están presos por algo que vivieron, que viven y que sienten. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Elohim, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice acordaos, ¿sí o no? Que lo tengan buena estima. Aquellas personas que nos enseñaron algo, porque también dice la escritura que si compartimos lo espiritual, también compartamos qué cosa, lo material. También tiene que haber un equilibrio. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Elohim, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su emuná. Yeshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Leo el versículo 9 en otra. No se dejen arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Lo importante es fortalecerse interiormente por gracia y no con prescripciones alimenticias que de nada valieron a los que la observan. Yo les pregunto, ¿aquí está diciendo que comamos cerdo? ¿Que comamos sangre? ¿Está diciendo que comamos lo impuro? ¿Qué está diciendo? Que hay alguienes, ¿cierto? Lo más pudo haber sido algunos escépticos, algunos gnósticos o algunas corrientes judaicas que eran totalmente, y hoy he visto por ahí unas corrientes judaicas que son vegetarianos. Entonces quieren poner a otro ese yugo. Entonces aquí en nuestra congregación todos somos vegetarianos, todos tienen que ser vegetarianos. Sí, lo cual pues a mí no, la Torah no me muestra eso, que yo sea vegetariano. Hay obviamente unas sectas judaicas que sí lo practican. Los Narratim practican eso. ¿Son vegetarianos? Sí. Los Narratim. Nosotros, pero tampoco dice que coma cerdo, ¿no? No, el texto no dice eso. No os dejéis, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer, pero tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados afuera del campamento. Sí. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo, porque los cadáveres de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario por el rito de la expiación se quema fuera del campamento, y por esto Yeshua, para consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de las murallas. Salgamos pues a encontrarlo fuera del campamento, cargados con su humillación, que dice el 13 en sus textos. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando sus vituperios, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, versículo 9, 10 y 11. ¿Por qué se pasa tan abruptamente de un lado a otro? No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay un punto aparte, no hay coma ni punto y coma, ¿sí o no? Tenemos un altar, ahí es una partición, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Leo el 11 en otra traducción. Porque los cadáveres de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para el rito de la expiación se quema fuera del campamento. Y por eso Yeshua, para consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de las murallas. Entre el versículo 8, 9, 10 y 11, ¿qué trata de explicar Pablo y a quién se lo explica? El libro de los Hebreos, ¿a quién está? Digámoslo así, hay unos que le pusieron a los judíos mesiánicos. A unos que le pusieron ese título, carta a los judíos. ¿Sí la han visto? Sí, carta a los judíos mesiánicos, no sé qué más. Dice carta a los hebreos, o sea, a todas las tribus. ¿Por qué el 8 al 12 da esa explicación? Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, nos dejen arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Nosotros tenemos un altar del que no tiene derecho a comer. 11 y 12, por lo que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el tabernáculo por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos. Ya hemos hablado, en Hebreos habla de la ciudad por venir como unas 10 veces. O sea, hay una trascendencia muy profunda en eso. Y tal vez nosotros no le hemos dado como no le hemos metido como el hincapié, no hemos acentuado, más bien. En el 10, un momentico, me retiro un momentico al 10 que quedó como algo volando. Versículo 10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al, no los que dicen en él. Si fuera en él, estaríamos hablando de los sacerdotes. ¿Sí o no? El texto dice al, o sea, los exógenos. Aquellos que todavía siguen creyendo que hay un sacrificio, corderos, chivos, palomas, toros, dice, los que practican esas cosas no tienen derecho de nuestro altar. ¿Sí? Repito la frase. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, no los que sirven en el tabernáculo. Los que sirven al tabernáculo. Entonces estaba hablando de las personas que todavía creían que tocaba hacer un sacrificio para que haga cuentas, sí, aún todavía. Entonces, esas personas que hacen eso no tienen participación en nuestro altar, comillas, figurativo. ¿Cuál es nuestro altar? ¿Cuándo celebramos nuestro altar? Llamémoslo así. ¿Cuándo es que celebramos eso? La fiesta de Ácimos. En Ácimos tenemos nuestro altar. Entonces, si usted cree que todavía se pasa el pollo por la cabeza, cosas así, usted no tiene participación de esa fiesta. Porque en esa fiesta, en ese Moadín, nosotros celebramos nuestro altar, ¿cierto? Que ahí abajo lo dice, en el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua HaMashiach, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí les está diciendo, miren, Yeshua HaMashiach cumplió el sacrificio una vez y para siempre, por lo tanto yo no tengo que por qué volver. Entonces me está diciendo figurativamente, salga de la ciudad y encuéntrese con él. Le está diciendo ¿a quién? A los que todavía creen en ese tipo de sacrificio. No salgan, está en la ciudad porque afuera ya estuvo el sacrificio. Y llevemos ese vituperio. Yo claro, sí. Y cuando le dimos tan corrido, bueno, hagamos pues afuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea que en el versículo 13 y 14 está hablando, salgamos pues a ir fuera del campamento llevando su vituperio, que está diciendo, eso ya no existe, porque nosotros estamos anhelando, esperando algo mejor, que es la Jerusalén celestial. ¿Sí o no? Y mira el versículo, dice, porque no tenemos aquí ciudad. Por eso le dice, porque no tenemos aquí ciudad. O sea que hacer ese rito de llevar y tal, ya no se. Dice, porque no tenemos acá ciudad. ¿Dice el texto? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Repite el 17. Sujetaos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo os sea restituido, más pronto sigo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Jesús HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Mashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Bueno, no era ni tan breve. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Será que ese sí será Pablo Entonces, por eso? eso Puede dice, ser, ¿cierto? sí, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Entonces, en la última parte de la salutación parece que fuera, haya sido como Pablo, ¿no? Sí, por Timoteo. Pero claro que Timoteo, pues decirle hermano, no diría mucho, ¿no? Me imagino que Timoteo era muy famoso en la época. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. ¿Sí o no? Amén. Y hemos terminado Hebreos. Y le damos gracias al Eterno, ¿cierto? Que ha sido un libro espectacular. Un libro muy bueno.